Muy bien, mis hermanos y hermanas, aquí estamos ya para empezar el segundo mensaje en esta serie de 7 mensajes acerca de la toma de estos montes, de los 7 montes que son montes cabeza de nuestras naciones. Y esos 7 montes empezamos primeramente con el monte de comunicación, y hoy día vamos a hablar dentro de poco del monte de celebración. También hay el monte de gobierno, el monte de la economía, el monte de educación, el monte de religión y el monte de familia. 7 montes que constituyen lo que es los 7 montes cabeza de nuestras naciones. Y la promesa del Señor es: si tomamos estos 7 montes, que tomaremos a nuestras naciones. Y es un nuevo entendimiento acerca de lo que es el evangelio del reino, no solo el evangelio de salvación, pero el evangelio del reino. Estamos usando como el pasaje básico Isaías capítulo 2, versículo 2, que en los postreros tiempos la casa, el monte de la casa de Jehová será exaltado encima de los otros montes, sobre los collados, y las naciones correrán a ella. Y estamos viendo que Dios ya ha empezado este proceso. Es parte de cumplir con Josué 3 y cruzar ya el río Jordán y empezar a entrar en nuestra herencia. La tierra que fluye leche y miel, la tierra de abundancia, es la tierra donde están las 7 naciones mayores y más poderosas que nosotros, que menciona Deuteronomio 7:1. Y esos son los enemigos que están en la tierra prometida. Pero ciertamente el Señor nos está levantando, nos está dando la revelación para entender que esto nos corresponde, que no solamente nos corresponde esperar que las cosas estén peor y peor y peor, pero nos corresponde en medio de tinieblas y oscuridad, como dice Isaías 60, los primeros 3 versículos, que nos corresponde ser los que llevamos su gloria, que es tiempo para levantarnos a cumplir con lo que es nuestro llamado, nuestra asignación, nuestra misión en estos montes. Y ciertamente Él nos va a ayudar para ser la luz de nuestras naciones. Podemos, bien conocido también la Escritura, que pudieran mirar, Mateo 28, 18, dice: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entendemos ahora de nueva manera qué es lo que está diciendo el Señor. Hemos escuchado muy comúnmente, se ha repetido este pasaje, pero quizás no lo hemos entendido como el Señor quiera que lo entendamos ahora, que por la causa de la cruz y su resurrección, toda potestad ahora es de Él. Y Él nos dice ahora: id pues, por tanto id, porque yo les doy esa autoridad, esa potestad, y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, 2 cosas: toda potestad sobre todos los principados y fortalezas del enemigo, los nombres grandes que podríamos hablar: Jezabel, Baal, el espíritu religioso, Mamón, Belcebú, príncipe de Grecia, Apolión, todo eso, potestad sobre ellos les ha sido dado al Señor. Y por tanto, id y ejercer ese dominio, esa autoridad, esa potestad, y hacer discípulos no solamente a los individuos, pero nos corresponde hacer discípulos de las naciones. Tenemos que enseñarles, instruirles en la disciplina de Dios, en las cosas que Dios desea y demanda de ellos. También el pasaje muy conocido, Mateo 24, 4. Vamos a leerlo, siento leer todo, 24, 4 al 14. Muy importante acá también este pasaje. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin aún con guerras y rumores de guerra. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ni esto no son marcas que ha llegado el fin.
entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos ver de cierta manera la manifestación de todas estas cosas que han pasado y se han repetido aún muchas veces en la historia. Verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ahora recién la clave. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando este evangelio del reino, y este es lo que estamos mencionando, lo que estamos hablando, esta revelación de los 7 montes, es un entendimiento mayor acerca de lo que es este evangelio del reino. No solamente el evangelio de salvación, que Él murió en la cruz y Él tiene el cielo preparado para nosotros, que hemos aplicado su sangre sobre nuestros pecados y que nos ha limpiado. Eso es el evangelio de salvación, son muy buenas nuevas. Pero Él dijo que este evangelio del reino tendrá que ir por todo el mundo y recién el fin. El evangelio del reino, esa palabra reino, el reinado, la soberanía, el dominio del rey, que Él viene, toda potestad le ha sido dada y que nos corresponde a nosotros ejercer esa potestad, esa autoridad aquí en la tierra sobre todos sus enemigos de Él. Y recién viene el fin después de eso. Bueno, eso era para empezar. Vamos ahora con el monte, el segundo monte que estamos mencionando. Estos montes se lo puede estudiar en cualquier orden, pero el monte de celebración, esto también puede ser conocido como el monte de los artes y entretenimiento, pero lo llamamos monte de celebración porque es el contexto entero, ¿no? Los artes, la música, la moda, lo que es la moda, las poesías, películas, dramas, los artes culinarios, si entienden esa palabra, pero la comida, la preparación de comida artísticamente, los chefs y todo eso. Deportes también son parte de este monte de celebración. Y entendemos que este monte no lo hemos reconocido hasta ahora como un monte que necesita ser tomado. La verdad es, para los hijos de Dios, hemos dicho, este monte, todo lo que tiene que ver con estas cosas hay que dejarlo por un lado. Ahí está Satanás, ahí está el diablo, y ciertamente porque le hemos regalado este monte al diablo, le hemos regalado a Satanás, viene rigiendo de ese monte, pero el Señor dice, en los postreros días voy a levantar a mi pueblo para conquistar esos montes, estos 7 montes, para que sean la luz de sus naciones, y eso es lo que nos corresponde hacer ahora. Esto podríamos llamarlo el monte de la creatividad, ¿no? Todas estas manifestaciones de los artes son manifestaciones de creatividad. Y es muy importante, y seguro saben que Satanás, el diablo, él no es creativo de ninguna manera, ninguna forma. Él solo sabe corromper, solo sabe falsificar, solo sabe pervertir el original de lo que Dios desea hacer. Él no tiene ni un hueso creativo en su ser. Él solo falsifica. Pero nuestro Dios sí nos es introducido a nosotros en Génesis 1. En el principio Dios creó. Le conocemos primeramente como creador. Y Él tiene muchas cosas de creatividad que son parte de nuestra herencia, parte de nuestra bendición, pero lo hemos abandonado porque ha sido tan lleno este monte. Hemos abandonado este monte porque ha sido tan lleno del enemigo y de sus falsificaciones y de sus perversiones. En cada monte estamos mencionando quién es el enemigo, quiénes son los demonios que corren en este monte y quién es el principado en cada monte. En este monte, ahí también sacando la clave de Deuteronomio 7.1, donde habla de las 7 naciones, este monte están los heveos. Los heveos, el heveo es el enemigo en este monte. El heveo representa la perversión y lo falsificado. La perversión y lo falsificado, lo que representa el heveo, y es el demonio que fluye, que corre en este monte de la creatividad, de los artes, de celebración. Estos heveos, estos enemigos, están
falsificando y pervirtiendo todas las bendiciones, las delicias, los placeres de Dios que Él desea que nosotros podamos tener. Él lo falsifica tanto que ya no deseamos tener ni lo legítimo. Es como a veces yo voy a algunas naciones y en los restaurantes o los hoteles se dicen, no aceptamos billetes de $100. Y la razón por la cual no aceptan billetes de $100 no es que no hay billetes de $100 legítimos, es porque se falsifica tanto los billetes de $100, ya no quieren aún el legítimo por si acaso puede ser que es el falsificado, ¿no? Lo falsificado. Y así el enemigo ha falsificado en este monte todos los artes, una mala representación de la música, del arte, de la moda, de todo. Hay una mala representación satánica aquí, lo hemos visto de tal manera. Tanto hemos visto lo falsificado, muchos dicen, mejor no hay que tener nada de eso, pero estamos perdiendo no solo parte muy grande de nuestra herencia, pero tenemos que entender aún los jóvenes, nuestros jóvenes, la juventud, hay varios años de su vida que a ellos realmente no les interesa las otras cosas de los otros montes, solo tienen interés en las cosas creativas de este monte, y si le regalamos este monte a Satanás, lo estamos regalando de cierta forma nuestra juventud a Satanás, porque él impone su voluntad mediante este monte. Él impone su voluntad mediante las películas de Hollywood, por la música que sale. Él impone su voluntad, sus deseos. Él influye, porque es la influencia. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero la influencia que está detrás de la sangre y carne. Y el enemigo es el Heveo, y el principado es Jezabel. Jezabel, su nombre significa Baal es mi esposo, representa la seducción, también significa su nombre la inmoralidad. Sabemos muy bien, hemos escuchado de Jezabel, su seducción es mayormente seducción sexual, pero usa grandemente las drogas y el alcohol para avanzar sus propósitos. En este monte las drogas y el alcohol, los heveos y Jezabel están detrás del uso de eso, porque con eso pueden abrir el corazón de uno para recibir la influencia jezabélica y la influencia de los heveos. Los heveos podemos ver aún brevemente mirando en Génesis, pueden mirar ahí después, Génesis 34, los primeros 2 versículos hablan de Dina, que fue la hermana de los hijos de Israel, no de Jacob. Y ella salió a ver a las hijas del país, dice la Escritura. Y eso también vemos, hay un error, salió a ver las hijas del país, que a veces hay, nuestra juventud sale a ver las hijas del país, y que ella fue deshonrada, fue violada aún por el heveo, por el príncipe de los heveos. Primera vez que es mencionado un heveo ahí en Génesis 34, 1 y 2, y fue deshonrado por este heveo, por el príncipe heveo. También vemos de los heveos en Josué, capítulo 9. Ellos fueron los gabaonitas, los de Gabaón eran de los heveos, y ellos fueron los que usaron de astucia. En el versículo 4, se fingieron embajadores, se usaron de astucia para hacer un pacto indebido con Josué. Y vemos esa tendencia, tienen esa realidad los heveos, que están fingiendo ser embajadores, usan de astucia, disimulan, son los que perverten, están causando perversión y falsificando lo que es lo legítimo. Y el principado es Jezabel, y la influencia de Jezabel es muy fuerte en este monte, y como saben, la mayoría de las naciones que podemos conocer están bajo una influencia muy fuerte jezabélica, porque le hemos dado este monte a Jezabel y al diablo. Le hemos regalado, no hemos peleado, no hemos luchado por este monte, no hemos sabido que nos corresponde hacerlo, y por eso esa influencia es tan fuerte que aún está penetrado completamente en la iglesia, en el monte de religión, en los otros montes también. Vamos a ver, si tienen su Biblia, en Salmos 16 y el versículo 11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo,
delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, dijo David. Y él reconoce y supo, porque tuvo experiencias con el Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. Esta escritura la estoy usando para defender, digamos, la idea misma que hay un monte de celebración, que Dios quiera que tengamos monte de celebración, porque hay una influencia de un espíritu religioso que quiere robarnos de nuestra herencia, que quiere que como creyentes vivamos una vida solamente serio, en lágrimas y serio y todo es así nomás, y sin el gozo del Señor. Y eso no nos corresponde, no es nuestra herencia, no es bíblico. Tenemos que entender y saber que en su presencia de Él hay plenitud de gozo. Esa palabra presencia significa delante de su rostro hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Aún esa palabra gozo, hay una palabra hebrea en el original que fue escrito, la escritura, se pronuncia más o menos simka, esa palabra hebrea, para la palabra gozo, y eso significa gozo, alegría, placer, voces alegres, gritos alegres, banquetes alegres. Entonces todo eso, hay plenitud de banquetes y voces y gritos y clamores, alegría. Podemos ver aún mismo de Apocalipsis, cuando leemos del trono de Dios, que no es algo ahí todo quieto y callado como un catedral que podemos pensarlo. Hay mucha bulla, ruido, luces, sonidos, olores. Así es la presencia de Dios. Todas las cosas creativas nos han sido dadas. Él desea tocar a todas nuestras emociones, nuestros 5 sentidos. Quiere que vengan bajo la influencia del Espíritu Santo. También en Romanos 14, el versículo 17, nos dice la Escritura, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora queremos entender eso. El reino de Dios, cuando el rey está reinando, cuando estamos bajo el dominio del rey, lo que vamos a experimentar es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No solamente justicia, pero paz, pero también gozo, esencial. Es parte de la ADN del reino de Dios. El gozo de Dios, justicia, que habla de su santidad y todo eso, sí. Su paz también, pero cuando viene su reino, cuando desciende su reino, vamos a recibir más gozo. Esto es muy importante entenderlo porque los días que vienen van a ser días intensos sobre la tierra. Van a ser como Isaías 60. Los primeros versículos, cuando nos corresponde levantar y resplandecer. Días de oscuridad y tinieblas sobre las naciones. Él viene a sacudir a todo lo que puede ser sacudido. A conmover todo lo que puede ser conmovido y solo lo inconmovible va a quedarse, según Hebreos 12. Y que nosotros estamos recibiendo ese reino inconmovible que nos corresponde. Pero a medida que las cosas llegan a ser más serio y más dificultad, nuestra herencia, lo que nos corresponde como los hijos de Dios, es tener más gozo. Y esto tiene que ser algo producto del Espíritu Santo. Por eso es gozo en el Espíritu Santo. En los postreros días, Él derrama de ese Espíritu Santo y ese gozo. Y para recibir ese gozo tenemos que participar y recibir todas las bendiciones de los artes del Señor. Esas son cosas para tocar nuestro corazón, tocar nuestras emociones. Y tenemos que recibirlo de esa forma. Es necesario que sepamos, bueno, ya lo sabemos, pero meditamos que Dios es creador de las cosas como el sexo, la música, los artes, la poesía, toda cosa hermosa y placible que nos da placer. Él es el creador, el que distorsiona, el que trae la perversión, el que lo falsifica, es el diablo. Los heveos y Jezabel con su seducción, pero Dios expresa su dominio manifestando su creatividad en esta forma, dándonos gozo. Y necesariamente tenemos que participar de esa bendición, de ese gozo. La atracción, el mundo va a estar atraído a nosotros en estos últimos días, porque van a decir, ¿por qué ellos viven bajo paz y gozo cuando nosotros estamos en horribles tinieblas y dificultad y guerras y situaciones? Y va a ser porque estamos muy cerca al reino de los cielos.
El reino de los cielos está descendiendo. Se va a cumplir lo que dijo Jesús: véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y nosotros estamos recibiendo ese dominio y nos corresponde ese gozo. Ahora, queremos entender, aun como cuando hablamos del monte de comunicaciones, que el monte de comunicación era el evangelista que tenía el llamado primordial, se puede decir, una unción especial para tomar ese monte. En este monte de comunicación, en este monte no de comunicación, en este monte de celebración que estamos mencionando de los artes, son los profetas y el ministerio profético, que es para ser usado grandemente por Dios. Sabemos ya, los profetas son los que le hacen la contra a Jezabel, eso es bíblico, bajo el espíritu de Elías. Esta es una revolución de Elías, revolución bajo la unción del espíritu de Elías. Y entendemos que no podemos tolerar más a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, como dice Apocalipsis 2:20, que ella se dice profetiza y enseña y seduce a los siervos de Dios. Pero nosotros tenemos que desplazarla. Tenemos que no dejarle a ella que esté dando de comer a lo que es sacrificado a ídolos. Y nos corresponde ahora con los artes profetizar. Hay una nueva manifestación de lo que es profeta, una nueva manifestación de lo que es profetizar. Hay lo normal, lo común, lo que conocemos del monte de religión, pero en el monte de los artes, en el monte de celebración, ahora vamos a empezar a ver música que profetiza. Dios va a levantar música que profetiza. Pueden ver en 1 de Crónicas 25:1 que dice que hay los con arpas, los que los instrumentos profetizaban con sus instrumentos. Que lo que estamos haciendo cuando recibimos del Señor, cuando recibimos los sonidos, cuando recibimos las cosas proféticas, revelación del cielo en estos últimos días, cuando lo recibimos en nosotros, los que estamos abiertos a la creatividad del Señor, del Espíritu Santo, que estamos profetizando a nuestras naciones de lo que les viene. Y tenemos que cambiar el sistema como venimos funcionando, porque más bien lo que hacemos en la casa de Dios, se puede decir, es escuchamos lo que es popular en el mundo y tratamos de ponerlo palabras lindas y expresar así algo de Dios. No puede ser así. El mundo no puede competir con el producto que viene al pueblo de Dios. No puede competir porque Él es el creador. Y si nosotros abrimos nuestro espíritu para estar en comunión con Él y recibir su creatividad, los sonidos, la música, la letra, todo lo que nos viene, va a ser tan original, tan diferente, que el mundo va a mirarnos a nosotros y decir, tenemos que seguirles a ellos, porque ellos tienen algo que está tocando el corazón de una generación. Hay arte que profetiza. Hay una niña de 12 años aquí en los Estados Unidos, ella se llama Akiane, y ella, lo que ella dibuja vende de $50,000 a más de $1,000,000. Y es que ella es muy creyente. Y lo que pasó, ella viene dibujando desde los 4 años de edad. A los 4 años de edad, ella fue llevado al cielo y ha visitado al cielo varias veces, y abiertamente ella dice que ella dibuja a base de lo que ha visto en el cielo. Y dibuja el rostro del Señor, dibuja de cómo parece el cielo. Y ha estado en todo tipo de programa de televisión y las noticias aquí. Y ella es como un ejemplo primicias de lo que vamos a ver en general. Ella está bajo este espíritu de Elías, viendo proféticamente, y porque ella ve lo que otros no pueden ver, porque ella está conectado a lo que el mundo no puede recibir, ellos están como atónitos, asombrados. No fue por sus estudios de ella. Ella misma, cuando enseña a otros cómo es que puede dibujar así, ella dice, primero tienes que aprender a ver. Es al ver algo que no se ha visto, uno tiene el impacto para poder dibujar artísticamente algo que no se ha visto. Entonces Dios está levantando así ese tipo de artistas, y repetirlo, el mundo no puede competir con los que están bajo el espíritu de Elías, el espíritu profético, recibiendo estas cosas, y debemos profetizar con nuestro arte. El arte profetiza, el arte mismo, un dibujo puede profetizar mejor que 1000 palabras dichas con la boca, ¿no?
Hay películas que profetizan. Películas son para profetizar. Y sabemos en lo negativo que Jezabel ya profetiza usando películas. Hay la película como la película homosexual, no sé cómo lo llaman en español, pero Brokeback Mountain, que salió hace 1 o 2 años, básicamente dando permiso al mundo para que entre en esa vida de homosexualismo. Jezabel profetiza de este monte y por eso tenemos que desplazarla de este monte y no dejarlo. Harry Potter, ella pone esas películas ahí, básicamente dando permiso al mundo para que ellos entren a lo oculto, la hechicería. Y el Señor ya nos ha dado algunos ejemplos mediante la película La Pasión de Cristo, que fue una palabra profética al mundo, aún diciendo, mira, yo fui a la cruz, derramé mi sangre, fue un precio muy severo y por eso yo vengo a hacer mi entrada triunfal a todas las naciones, toda la tierra. Voy a manifestarme como regidor de las naciones y quiero ver que yo pagué el precio y por eso tengo el derecho. Y él tuvo que profetizar como una preparación para que él venga. Hay la película muy reciente, Las Crónicas de Narnia, creo que lo dicen así, donde habla muy claramente, profetiza el plan de salvación y nos anuncia que ahora Él vuelve como el león. Y así películas, Dios va a empezar a levantar a los que van a empezar a manifestar las revelaciones del reino de los cielos. Los que quieren entrar en esto como los hijos de Dios, no sigan las normas del mundo, es para recibir de Dios, para recibir instrucción, para recibir planes, películas de Dios. Él tiene los mejores romances, las mejores aventuras y todo lo que testifican de lo que Dios va a hacer en estos últimos días. La Biblia dice que las piedras clamarían si nosotros no hablamos y no manifestamos lo que debemos manifestar. Hay deportes que profetizan. Dios quiere usar eso, es una plataforma que Dios da a estrellas del deporte. Y muchos creyentes en el deporte no han entendido esto, no han entendido que es su misión esto, que es una asignación de Dios, que ellos suban este monte y den testimonio del Señor y que manifiesten una manera diferente de funcionar. Y podríamos hablar mucho más de eso, por falta de tiempo tenemos que dejarlo en eso, que hay que entender que hay que ir bajo una unción del espíritu de Elías. Uno no puede estar ahí diciendo, bueno, voy a meterme un poco con sexo y droga, pero voy a ser creyente también. Completamente pierdes tu autoridad en este monte. No hay autoridad en este monte. Aun si uno se dice que es creyente, si está metido en el sexo indebido y si está participando de droga, marihuana en cualquier forma, pierdes completamente tu autoridad y no sirves los propósitos del reino en este monte para desplazar. Hay la moda que profetiza también. Creo que lo llaman la moda, no fashion en los Estados Unidos, pero la moda y los estilos de vestir que Dios va a levantar. Vemos la influencia jezabélica muy fuerte ahí, la ropa, trayendo atención y atrayendo aún a los atributos sexuales nomás de una persona, y Dios va a levantar, y está levantando, y hay ejemplos, no tengo tiempo para hablar de eso, pero hay ejemplos de nuevos estilos de moda que están siendo levantados por siervos de Dios, ofreciendo otra alternativa. Y lo que pasa es que lo interesante es Dios está derramando unción en los postreros días. Él derrama del Espíritu Santo para que puedan profetizar. Y no solamente profetizar con la boca, pero profetizar con todas estas cosas artísticas en este monte de celebración. Y bajo esas profecías que vienen de la creatividad de Dios, es para que podamos tomar este monte de celebración. Su collado, su altar central es en Hollywood. Van a ver una gran obra que Dios ya ha empezado en Hollywood, de empezar a derribar los altares de Jezabel ahí y empezar a proclamar su palabra, sus propósitos desde Hollywood. Bueno, ese es un breve, algo que hay más para compartir en el futuro. Salgo, ojalá, este año un libro que expone un poco más, pero brevemente necesitamos hablar de estas diferentes maneras y formas como el Señor nos está ungiendo para tomar este monte. Quiero hacer una oración para cerrar, para todos los que sienten un llamado. Hay un ardor en su corazón en estos mismos momentos. El fuego de Dios que les corresponde. Esto es su monte. No sabían, pensaron que era algo secular, pero es su monte, es su ministerio.
Así que, Señor, Espíritu Santo, desciende en estos momentos sobre tus hijos, sobre tus hijas que están mirando este programa, Señor. Descienda sobre ellos con un fuego del espíritu de Elías, Señor, despertando nueva creatividad en tus hijos, tus hijas, Señor, en la próxima generación aún, Señor, un nuevo nivel de tu presencia como nunca se ha visto antes, Señor. Realmente el mundo no puede competir con lo que tú tienes porque proviene del Espíritu Santo. Y Señor, te pido que despiertas este entendimiento de estos nuevos profetas y ministerios proféticos que deben invadir este monte con tu autoridad y con tu poder, llevando tu manto. En estos mismos momentos, Señor, te pido y veo que estás enviando ángeles con mantos proféticos para la toma de este monte. Y lo declaro, y gracias por lo que estás haciendo. Bendecimos tu nombre y te proclamamos regidor de las naciones. Y ciertamente la tierra será llena de tu gloria y el conocimiento de tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.